Buenos días, doctora. Mi nombre es Marcos Tulio Sego Hernández y a mí me corresponde desarrollar la parte de micoplasma del tema micoplasma y ureaplasma. Comenzaré con la descripción del agente. Tenemos que el orden de los micoplasmatales se subdivide en cuatro géneros, que son Eperitrozón, Aemobartonella, Micoplasma y Ureaplasma, de los cuales los que tienen un mayor significado clínico son Micoplasma y Ureaplasma, teniendo Micoplasma 124 especies y Ureaplasma 7 especies. En el caso de los micoplasmas son un género de microbios singulares, que carecen de pared celular y, por tanto, son distintos de las restantes bacterias. Difieren de los virus porque poseen ADN y ARN y por la capacidad de crecer en medios acelulares. Son ubicuos en cuanto a su naturaleza y son los microorganismos más pequeños de vida libre. Ahora bien, los micoplasmas con mayor importancia clínica son Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis y Mycoplasma genitalo, que más adelante veremos qué causan cada uno de estos. En cuanto a su morfología, tenemos que los más pequeños tienen de 125 a 250 nanómetros de tamaño. Como podemos ver, son bastante pequeños y como se mencionaba, se les confunde con virus, aunque no son virus porque estos poseen ADN y ARN. Tenemos que en otra de sus características son muy pleomórficos porque no tienen una pared rígida. ¿Qué quiere decir esto de pleomórfico? Quiere decir que este microorganismo tiene la capacidad de alterar, o sea, de cambiar su morfología, sus funciones biológicas y su modo de reproducción en respuesta a las condiciones ambientales, es decir, que al carecer de una pared rígida, éste puede adoptar distintas formas y se puede adaptar a distintos ambientes. Tenemos que en su lugar están circundados por una membrana unitaria trilaminar que contiene un esterol. Este esterol lo necesitan para la síntesis de proteínas y para su proliferación. Tenemos que en otras de sus características los micoplasmas son anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que este microorganismo realiza un metabolismo energético tanto aerobio como anaerobio, es decir, tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, dependiendo del ambiente y de la disponibilidad de aceptores de electrones. Ahora bien, en el caso de Mycoplasma pneumoniae, este es un aerobio estricto. ¿Qué quiere decir? Que solo puede realizar su metabolismo energético en presencia de oxígeno, por lo que ambientes sin oxígeno le resultan tóxicos. En otras de sus características tenemos que los micoplasmas son absolutamente resistentes a la penicilina porque no tienen estructuras de la pared en las cuales actúe dicho antibiótico. La pared celular esta circunda a las bacterias y las protege de las grandes presiones osmóticas. ¿Y cómo actúa la penicilina? Bien, la penicilina va a actuar inhibiendo la última fase de la síntesis del peptidoglucano. El peptidoglucano es una de las sustancias principales que constituye la pared celular de las bacterias. Entonces, al inhibir la síntesis del peptidoglucano, la pared no se termina de formar y al no terminarse de formar, la bacteria queda expuesta a las grandes presiones osmóticas que terminan por provocar su lisis. Ahora bien, ¿qué ocurre con los micoplasmas? Los micoplasmas no tienen pared celular, entonces no hay una estructura en la que actúe la penicilina, por lo cual son ineficaces en el caso de las infecciones por micoplasma. Ahora bien, sí existen medicamentos. En el caso de micoplasma se usan lo que son las tetraciclinas y los macrólidos. Tenemos que los micoplasmas se reproducen en medios acelulares, en el agar, la proliferación de micoplasmas es inhibida por anticuerpos específicos y los micoplasmas muestran afinidad por membrana de células de mamíferos. Ahora bien, en cuanto a las características del crecimiento, tenemos que los micoplasmas son únicos para la microbiología por tres razones. Primero, estos carecen de una pared celular. Segundo, estos son extremadamente pequeños. Y tercero, porque estos crecen en medios complejos y acelulares. Tenemos que los micoplasmas parasitarios crecen en medios de cultivo que contienen lipoproteínas y esteroles. Estos requerimientos de esteroles para el crecimiento y para la síntesis de membranas son singulares. Además, utilizan la glucosa como fuente de energía. Algunos micoplasmas humanos producen peróxido y causan hemólisis eritrocítica. ¿Qué es la hemólisis eritrocítica? Esta es la lisis de los glóbulos rojos provocada por el ataque oxidativo de los peróxidos producidos por los micoplasmas. Ahora bien, en cuanto a la clasificación antigénica, pueden identificarse al menos 16 especies diferentes desde el punto de vista antigénico en seres humanos, lo que incluye Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalo y Ureaplasma urealyticum.
La mayor parte de bacterias del género Mycoplasma tienen sistemas muy evolucionados para variaciones de antígenos de la membrana externa, presumiblemente para evadir la respuesta inmunitaria del hospedador durante las infecciones. Aquí podemos observar una tabla donde resumen los micoplasmas con mayor importancia clínica, dónde se localizan y qué enfermedades le causan al ser humano. Podemos ver que causan Mycoplasma pneumoniae, se localiza en el aparato respiratorio y causa traqueobronquitis, la cual es una inflamación de la capa interna o mucosa que recubre lo que es la tráquea y los bronquios, faringitis, una inflamación de la faringe, neumonía, complicaciones secundarias, ya sean neurológicas como pericarditis, inflamación de la lámina serosa que cubre lo que es el corazón, anemia hemolítica, artritis, lesiones mucocutáneas. En el caso de Mycoplasma genitalum podemos ver que este se localiza en el aparato genitourinario y va a causar uretritis no gonocócica, enfermedad inflamatoria pélvica. Mycoplasma mini se localiza en el aparato respiratorio y en el aparato genitourinario y causa pielonefritis, fiebre puerperal, infecciones sistémicas en inmunodeprimidos. Ahora bien, en cuanto a la historia de la enfermedad, tenemos que en 1898 Knockaert y Rose informó el cultivo del agente causal de la perineumonía contagiosa bovina, por sus siglas PCB, que era en ese momento una grave y generalizada enfermedad en los satos. La enfermedad es causada por Mycoplasma mycoides subespecie Mycoides SC. Sus trabajos presentaron el primer aislamiento de una especie de Mycoplasma. En cuanto a la epidemiología, tenemos que las infecciones por Mycoplasma pneumoniae se detectan a nivel mundial. De hecho, la incidencia de la enfermedad de las vías respiratorias alta por Mycoplasma pneumoniae es hasta 20 veces la correspondiente a la neumonía generada por este microorganismo. La infección se disemina de una persona a otra mediante gotas finas de secreciones respiratorias que se expulsan al toser y se calcula que induce enfermedad clínica en 80% de los casos. Las tasas intrafamiliar de enfermedad por Mycoplasma pneumoniae alcanzan hasta el 84% en los adultos y 16% en los niños. Es frecuente que se presenten brotes de enfermedad por Mycoplasma pneumoniae en instituciones como bases militares, escuelas con internado y campamentos de verano. ¿Qué tienen en común estos lugares? Lo que tienen en común es el hacinamiento. Al haber un mayor hacinamiento, hay una mayor probabilidad de contagio por Mycoplasma pneumoniae. Ahora bien, tenemos que las infecciones por Mycoplasma pneumoniae son endémicas con epidemias esporádicas cada 4 a 7 años. Y siempre dentro de la epidemiología es muy importante señalar que la Mycoplasma pneumoniae es una de las principales causas de enfermedad respiratoria extrahospitalaria y con frecuencia se la agrupa con Chlamydia pneumoniae y con especies de Legionella como las causas bacterianas más importantes de la neumonía extrahospitalaria, siendo en el caso de la neumonía extrahospitalaria en los adultos Mycoplasma pneumoniae el que más se ha detectado en las pruebas. En cuanto a la distribución, tenemos que esta es mundial, se presenta en forma esporádica, endémica y a veces epidémica, en particular en centros asistenciales y en grupos militares, que como ya habíamos mencionado anteriormente, lo que tienen en común estos lugares es el hacinamiento. También se presenta a menudo, hay brotes en escuelas y en grupos familiares. Ahora bien, tenemos que la tasa de ataque por infecciones de Mycoplasma pneumoniae varía de 5 a 50 por cada 1000 personas en la población militar y de cada 1 a 3 personas, de 1 a 3 por cada 1000 personas en la población civil. Tenemos que las epidemias aparecen con frecuencia a finales del verano y en lo que es el otoño. Y en el caso de las infecciones endémicas, tenemos que estas no tienen un ritmo estacional. Sin embargo, estas pueden variar entre los años y entre las zonas geográficas. Tenemos que afecta por igual a hombres y a mujeres de todas las edades. En cuanto al reservorio, son los seres humanos. Y en cuanto al periodo de incubación, tenemos que el periodo de incubación de Mycoplasma pneumoniae es de 2 a 4 semanas. Por ende, la evolución temporal de la infección en una población específica puede ser de varias semanas. En cuanto al periodo de transmisión, tenemos que el periodo de transmisibilidad probablemente sea de 20 días. El tratamiento reduce el estado portador, pero no erradica de forma fiable el microorganismo de las vías respiratorias, donde puede persistir varias semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la persona ya esté en tratamiento para la infección por Mycoplasma pneumoniae, esta siempre puede contagiar a alguien más.
porque el tratamiento no reduce el estado de portador. Ahora bien, tenemos que en cuanto a la inmunidad, en este apartado de periodo de transmisión, tenemos que no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo dura, por lo que pueden haber segundos ataques de neumonía. En cuanto a la susceptibilidad, tenemos que fundamentalmente los niños en edad escolar y los adultos jóvenes son los más susceptibles, aunque la enfermedad puede presentarse a cualquier edad. Y en cuanto a la patogenia, tenemos que Mycoplasma pneumoniae es un patógeno extracelular, aunque se ha demostrado que este se ubica y se multiplica en el interior de las células humanas, no se sabe si estos sucesos intracelulares contribuyen a la patogenia de la enfermedad. Ahora bien, Mycoplasma pneumoniae se adhiere a las células ciliadas del epitelio respiratorio por medio de un organelo terminal complejo que se encuentra en uno de sus polos. Tenemos que la citoadherencia está mediada por adhesinas de interacción y por proteínas accesorias que se encuentran acumuladas en este organelo. Ahora bien, después de la unión extracelular, Mycoplasma pneumoniae causa lesión al tejido respiratorio del hospedador. Se piensa que el mecanismo de lesión ocurre por medio de la producción de peróxido de hidrógeno, así como de una citotoxina de ribosilación del ADP, que genera vacuolización que se ha identificado en fecha reciente y que es similar a la generada por la toxina pertussis. Aquí podemos ver en esta microfotografía lo que es como Mycoplasma pneumoniae se adhiere por medio de su organelo terminal que se encuentra en uno de sus polos al epitelio respiratorio ciliado, y aquí es donde va a causar el daño. Ahora bien, tenemos que también Mycoplasma pneumoniae, al carecer de los componentes de la pared celular, no tiene los estimuladores del sistema inmunitario innatos derivados de esta, como son las lipoproteínas, el ácido lipoteicoico y los fragmentos de mureína del péptidoglucano. Sin embargo, la membrana plasmática de este contiene lipoproteínas con propiedades inflamatorias, que quizás actúan sobre los receptores tipo TOL de los macrófagos y otras células. En las biopsias realizadas al tejido pulmonar de personas con infecciones por Mycoplasma pneumoniae, se ha observado lo que es inflamación de la tráquea, de los bronquios y del tejido peribronquial, con un infiltrado monocítico que se encuentra en correlación con un exudado luminal con leucocitos polimorfonucleares. Ahora bien, aquí podemos ver lo que es en esta figura, lo que es una bronquiolitis por Mycoplasma pneumoniae. En este corte pulmonar se muestra la destrucción de la pared del bronquio con ulceración de la mucosa. En cuanto a la inmunidad, tenemos que la mayor parte de las defensas del hospedador contra la infección por micoplasma en los pulmones deriva de la inmunidad innata, en tanto que la inmunidad celular podría de hecho desempeñar una función inmunopatogénica al exacerbar la neumopatía generada por el micoplasma. Tenemos que la inmunidad humoral se ha demostrado que provee protección contra la diseminación de la infección por Mycoplasma pneumoniae. Tenemos que los pacientes con inmunodepresión del tipo humoral no presentan una neumopatía más grave que aquellos inmunocompetentes en la fase aguda de la infección por Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, estos sí presentan con mayor frecuencia los síndromes que se desarrollan debido a la diseminación de la bacteria, como serían lo que es la artritis, que es la inflamación de las articulaciones, la meningitis, que es la inflamación de la meninge, que son las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, y la osteomielitis. Y también en cuanto a la inmunidad, se ha visto que los pacientes que se recuperan de una infección grave de Mycoplasma pneumoniae tienen una mayor duración sus defensas de aquellos que han tenido una infección leve. Ahora bien, en el cuadro clínico tenemos las infecciones de vías respiratorias altas y neumonía. Tenemos que las infecciones agudas por Mycoplasma pneumoniae se manifiestan como faringitis, una inflamación de la faringe, traqueobronquitis, una inflamación de la capa interna que recubre lo que es la tráquea y los bronquios, hiperreactividad de las vías respiratorias, que es una respuesta exagerada de las vías respiratorias y de la mucosa de los bronquios que normalmente se la asocia con broncoespasmo, y sibilancia, que son silbidos o chillidos que se escuchan en los pulmones cuando el aire pasa a través de los conductos respiratorios estrechos. Ahora bien, tenemos que del 3 al 13% de las neumonías se observan en los individuos infectados. Tenemos que su instauración es gradual, dura varios días, aunque puede aparecer también de manera abrupta. Ahora bien, tenemos que en la neumonía por Mycoplasma pneumoniae el síntoma inicial es irritación faríngea.
aunque el síntoma más frecuente es la tos. La tos es característica y puede no ser productiva, pero en algunos pacientes pueden presentar expectoración. Tenemos que los síntomas más comunes son cefalea, malestar general, escalofríos y fiebre. En la exploración física se detectan sibilancias o estertores, que son sonidos estrepitantes o chasquidos que se escuchan en los pulmones cuando el paciente inhala. Estos se observan en cerca del 80% de los pacientes con neumonía por Mycoplasma pneumoniae. En el patrón radiográfico más frecuente es el de una neumonía peribronquial, con engrosamiento de la pared bronquial, líneas de infiltración intersticial y áreas de atelectasia subsegmentaria, que la atelectasia no es más que el colapso del pulmón que impide que éste se insufle por completo. La consolidación segmentaria o lobar no es rara. Si bien los derrames pleurales con manifestaciones clínicas son infrecuentes, las proyecciones en decúbito lateral revelan que hasta 20% de los pacientes los presentan. Aquí podemos ver en esta radiografía lo que es un infiltrado parailiar peribronquial en una neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Y podemos ver en esto lo que es un derrame pleural, donde observa una agilidad que es mayor, inferior y lateral, ocupa la región inferior y borra el diafragma, y tenemos que las regiones del corazón pueden verse borrosas. Bien, en el caso del diagnóstico de laboratorio, tenemos que los hallazgos clínicos, las pruebas distintas a las microbiológicas y los estudios radiográficos no son suficientes para diferenciar a Mycoplasma pneumoniae de otras causas de enfermedades respiratorias. Ahora bien, tenemos que además Mycoplasma pneumoniae, al carecer de una pared celular, no se distingue, o sea, no aparece en la tinción de Gram. Tenemos que la cuantificación de aglutinina fría ahora actualmente ya no se usa para lo que es el diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae, debido a que sus hallazgos son inespecíficos y que actualmente se cuenta con ensayos específicos para la detección de Mycoplasma pneumoniae. Tenemos que la infección aguda por Mycoplasma pneumoniae se puede diagnosticar mediante la detección del microorganismo en una reacción en cadena de polimerasa de especímenes respiratorios o mediante el aislamiento del microorganismo en un cultivo. Tenemos que los especímenes orofaringio, nasofaringio y pulmonares son aceptables para el diagnóstico de neumonía por Mycoplasma pneumoniae, y otros líquidos corporales como el líquido cefalorraquídeo tenemos que son aceptables para el diagnóstico en el caso de infecciones extrapulmonares, es decir, cuando se ha diseminado la infección. Ahora bien, tenemos que el cultivo de Mycoplasma pneumoniae se requiere un medio de cultivo especial y no se recomienda para lo que es el diagnóstico de rutina, debido a que es posible que se requieran varias semanas para que el microorganismo prolifere, además que es difícil de aislar de los especímenes obtenidos mediante los métodos clínicos. Ahora bien, otro método que se puede utilizar para lo que es el diagnóstico de infección por Mycoplasma pneumoniae son las pruebas serológicas de detección de anticuerpos inmunoglobulina M e inmunoglobulina G de muestras variadas en suero obtenidas de la fase aguda y también de fase de convalecencia. Tenemos que el método más recomendado para lo que son los estudios serológicos es el enzimo inmunoanálisis. Ahora bien, con el caso de los estudios serológicos tenemos que no se puede diagnosticar Mycoplasma pneumoniae con una sola muestra obtenida en la fase aguda, ya que los anticuerpos contra Mycoplasma pneumoniae pudieran no formarse sino hasta después de 2 semanas de haberse iniciado la enfermedad. Ahora bien, en esta tabla podemos ver lo que son pruebas diagnósticas para la infección respiratoria por Mycoplasma pneumoniae. Tenemos en la prueba cultivo de especímenes respiratorios, los cuales son menor o igual a 60%, lo que es la sensibilidad de la prueba, y una especificidad de 100%. Es bastante específica, solo que el problema con los cultivos, como ya hemos mencionado anteriormente, es que pueden tardar varias semanas para proliferar este microorganismo. Ahora bien, la que más se utiliza, que es la reacción en cadena de polimerasa, por ser rápida, específica y nos permite determinar la evolución de la enfermedad, tiene una sensibilidad del 65 al 90% y una especificidad del 90 al 100%. Es la que más se usa, junto con lo que son los estudios serológicos, los cuales tienen una sensibilidad del 55 al 100% y una especificidad del 55 al 100% también, aunque como ya habíamos mencionado, esta requiere de varias pruebas variadas debido
a que en una sola prueba a veces no se pueden detectar los anticuerpos porque estos no se han formado o se detectan inmunoglobulinas de tipo M, pero estas pueden ser de una infección anterior, ya que estas permanecen hasta un año en el cuerpo. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que hay una amplia variedad de bacterias que pueden causar neumonía extrahospitalaria. Tenemos que Streptococcus pneumoniae es el germen más común que causa esto, pero siempre hay que tener en cuenta otros microorganismos en cuanto a los factores de riesgo y a la gravedad de los trastornos en el paciente. Ahora bien, tenemos que es bastante útil clasificarlos en microorganismos típicos y microorganismos atípicos. En cuanto a los microorganismos típicos, vamos a tener Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Streptococcus aureus, que no aparecen en esta lista, y bacilos gram negativos, como lo es Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Ahora bien, en cuanto a los microorganismos atípicos, vamos a tener a Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y especies de Legionella. Estos microorganismos atípicos no van a aparecer en las pruebas, en las muestras de rutina que se realizan en los laboratorios y tampoco aparecen en lo que es en la tinción de Gram. Ahora bien, tenemos en esta tabla lo que son las causas microbianas de neumonía extrahospitalaria según el sitio de atención clínica. En pacientes ambulatorios tenemos Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae y Chlamydia pneumoniae y virus respiratorios. En pacientes hospitalizados tenemos fuera de la unidad de cuidados intensivos Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, especies de Legionella, virus respiratorios. En el caso de la unidad de cuidados intensivos tenemos Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, especies de Legionella, bacilos gram negativos y Haemophilus influenzae. Ahora bien, en el diagnóstico diferencial hay que incluir enfermedades infecciosas y no infecciosas, como bronquitis aguda, que sería una inflamación de los bronquios grandes de las vías respiratorias medianas, exacerbación aguda de bronquitis crónica, que es ya no solo una inflamación de los bronquios, sino que se empiezan a cicatrizar. Esto aumenta la producción de moco y puede producir tos crónica, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, que es el bloqueo abrupto de una arteria pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad, que es una neumonía causada por la inhalación de una sustancia extraña que provoca la inflamación de los pulmones, y neumonitis por radiación, que es la inflamación del tejido pulmonar que se da semanas después de haber recibido una radioterapia. Hay que incluir todas estas enfermedades cuando se realiza un diagnóstico diferencial por neumonía extrahospitalaria por Mycoplasma pneumoniae. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, tenemos que las opciones terapéuticas en caso de infección aguda por Mycoplasma pneumoniae son macrólidos, acitromicina oral 500 miligramos el día 1 y luego 250 miligramos por día los días 2 a 5. Ahora bien, tetraciclina, doxiciclina oral 100 miligramos 2 veces por día 10 a 14 días y fluoroquinolonas con actividad en vías respiratorias. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de la acitromicina que pertenece a los macrólidos? Esta se va a unir a las subunidades ribosómicas 50 para inhibir lo que son las síntesis de proteínas, que por cierto, esta se une de manera reversible. Ahora bien, va a inhibir la síntesis de proteínas para disminuir la patogenicidad de la bacteria, para inhibir su proliferación. Ahora bien, en cuanto a las contraindicaciones, tenemos hipersensibilidad a la citromicina, eritromicina o a cualquier otro antibiótico macrólido o ketólido. La citromicina se excreta en la leche materna debido a que no se conoce si la citromicina podría producir efectos adversos en el lactante. Durante el tratamiento con acitromicina deberá interrumpirse la lactancia. Entre otros efectos, el lactante podría padecer diarrea, infecciones por hongo de las membranas mucosas y sensibilización al antibiótico. Ahora bien, ¿por qué la citromicina pasa a la leche materna? La citromicina es un antibiótico básico, es decir, que tiene un pH mayor a 7. Entonces, al ser básico y la leche materna al ser ácida, entonces por el fenómeno del atrapamiento de iones, tenemos que la citromicina tiende a acumularse en el lugar más ácido, es decir, en la leche. Por eso es que puede pasar de la madre al lactante y causar los daños mencionados.
Entre los efectos secundarios tenemos toxicidad gastrointestinal, la administración oral o intravenosa de eritromicina a menudo se acompaña de un malestar epigástrico de moderado a intenso. La eritromicina estimula la motilidad gastrointestinal al actuar sobre los receptores de motilina. Tenemos toxicidad cardíaca. Se ha informado que la eritromicina, la claritromicina, la telitromicina causan arritmias cardíacas que incluyen la prolongación del segmento QT con taquicardia ventricular. Un estudio de cohorte grande encontró un aumento pequeño pero estadísticamente significativo en el riesgo de la muerte súbita cardíaca por acitromicina. Aquí podemos ver una prolongación del segmento QT. Hepatotoxicidad, tenemos que la hepatitis colestásica está asociada con el tratamiento a largo plazo con eritromicina. La enfermedad comienza después de 10 a 20 días de tratamiento y se caracteriza inicialmente por náusea, vómitos y calambres abdominales. Poco después estos síntomas surgen ictericia, que es una coloración amarilla que adquieren lo que son la piel y las mucosas, que puede estar acompañada de fiebre, leucocitosis, eosinofilia y transaminasas elevadas en el plasma. Ahora bien, ¿qué es leucocitosis? Leucocitosis es una disminución abrupta del número normal del leucocito, que el número normal va de 4.500 a 11.000 por milímetro cúbico de sangre. Entonces, un valor por abajo de 4.500 se conoce como leucocitosis. Eosinofilia es un aumento del número normal de eosinófilos que se encuentran, que son de 40 a 500 células. Entonces un número mayor de 500, que en porcentajería de 1 a 5% se encuentran los eosinófilos. Un valor mayor al 5% se considera una eosinofilia. Y tenemos las transaminasas elevadas en el plasma, cuyos valores normales son, en el caso de la alanina aminotransferasa, de 7 a 50 unidades por litro en los hombres y de 7 a 35 unidades por litro en las mujeres. Ahora bien, tenemos que en la hepatotoxicidad provocada por la citromicina se encuentran las transaminasas elevadas en el plasma. En cuanto a las complicaciones, tenemos manifestaciones extrapulmonares que se dan por la diseminación de la infección al resto del cuerpo. Vamos a tener dermatológicas, neurológicas, hematológicas y otras que ya las veremos. Ahora bien, tenemos en las dermatológicas los exantemas eritematosos, que son erupciones cutáneas, o sea, lesiones que aparecen de manera abrupta y de forma extensiva en la piel, las cuales pueden ser maculares. Con maculares nos referimos a que estas lesiones no son palpables, son planas, coloreadas, y en el caso de las maculopapulares tenemos que estas forman sobrelevaciones en la piel, son palpables e igual coloreadas. Tenemos en los exantemas vesiculares, que estas son sobrelevaciones en la piel y que contienen un líquido seroso y que miden menos de 2 milímetros. Luego tenemos los exantemas ampollosos, que estas son también sobrelevaciones en la piel que contienen un líquido seroso, solo que a diferencia de las vesiculares, estas miden más de 2 milímetros. Los exantemas petequiales, que estas son lesiones puntiformes rojas por la extravasación de la sangre, exantemas urticarios y eritema multiforme mayor, también conocido como síndrome de Stevens-Johnson, en el cual la muerte celular provoca la separación de la dermis y la epidermis. Ahora bien, en las manifestaciones neurológicas tenemos lo que es la meningoencefalitis, que es una inflamación de las meninges, que son las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, y una inflamación del cerebro. Tenemos la encefalitis, que es una inflamación del cerebro, el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmune comienza a atacar a los nervios y puede causar debilidad muscular e incluso hasta parálisis. Tenemos la meningitis aséptica, que lo que la distingue de la meningitis séptica es que esta es causada por un virus. Ahora bien, tenemos la neuropatía de pares craneales, que es un daño a los pares craneales que puede ocasionar lo que es parálisis, como un ejemplo lo que es la parálisis de Bell. Luego tenemos una psicosis aguda, que es un trastorno de personalidad agudo en las personas, una ataxia cerebrosa, que es una incoordinación en los movimientos de la persona debido a un daño en el cerebelo, una encefalomielitis desmielinizante aguda, que es una inflamación del cerebro y de la médula espinal y ocasionada por un ataque a lo que es a los nervios, más específicamente a las vainas de mielina que recubren los axones de estos nervios, lo cual es lo que causa la inflamación. Accidentes tromboembólicos cerebrovasculares
y mielitis transversa, que es una inflamación de un segmento de la médula espinal ocasionada por un ataque a lo que son las vainas de mielina de los nervios. Luego tenemos en las complicaciones hematológicas, tenemos la anemia hemolítica, en la cual los glóbulos rojos se degradan a una velocidad más rápida a la cual estos son producidos por la médula ósea. En la anemia plástica, en la cual no se produce una cantidad suficiente de glóbulos rojos, que las que son requeridas, un cuadro de aglutinina fría. Las aglutininas frías tenemos que estas son anticuerpos que provocan la aglutinación de los glóbulos rojos a bajas temperaturas, una coagulación intravascular diseminada y tenemos una hipercoagulabilidad, que es una susceptibilidad de la persona a que se le formen trombos debido a un trastorno en los factores de coagulación. En otros vamos a tener lo que es hepatitis, una inflamación del hígado, glomerulonefritis, una inflamación del tejido renal que dificulta, incluso hasta impide la filtración de la sangre, pancreatitis, una inflamación del páncreas, miocarditis, una inflamación del miocardio, que es el músculo el cual está formado el corazón, pericarditis, que es la lámina serosa que recubre el corazón, o hay una inflamación de esta, rabdomiólisis, que es la destrucción del tejido muscular con la liberación de toxinas en la sangre, y la artritis, ya sea séptica provocada por la bacteria o radiactiva, la cual causa un grave dolor e inflamación en articulaciones lejanas debido a la diseminación de una infección de otra zona. Y por último tenemos lo que es la prevención, que sería evitar en lo posible el hacinamiento en las viviendas y en los dormitorios, especialmente en centros asistenciales, cuarteles y embarcaciones. Esto ha sido todo por mi participación. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Linda María Silva Chávez y me corresponde hablarles sobre el ureaplasma. Se dice que el ureaplasma pertenece a las familias de los micoplasmas, las bacterias más pequeñas de la vida libre. No tienen pared celular y tienen esteroles en su membrana plasmática. Su diferencia radica en sus genes implicados en producir ATP a través de hidrólisis de urea, adquiriendo así el hierro. Es una bacteria que se encuentra en los genitales tanto del hombre como de la mujer en un 70%, y se trata de una infección muy contagiosa que puede propagarse a través de la sangre, de la saliva, incluso del aire. Muchas personas que tienen esta bacteria no sufren ningún síntoma y sin ser conscientes pueden estar contagiando a las demás personas. Se considera que es el agente causal entre un 10 y un 20% de los casos de uretritis no gonocóxica. El plasma es parte habitual de la flora genital, tanto en hombres como en mujeres, como lo decíamos anteriormente. Se encuentra entre cerca de un 70% de las personas con vida sexual activa. La infección con ureaplasma se limita en las superficies mucosas del tracto urogenital inferior. También puede causar enfermedades como la uretritis no específica, infertilidad, aborto, nacimiento prematuro, periodo perinatal, neumonía y meningitis, como también cansancio, dolor de cabeza y debilidad. Sin embargo, dada la patogenicidad del ureaplasma, su papel en algunas de estas enfermedades no está del todo claro. Su epidemiología del ureaplasma se dice que son micoplasmas genitales de mayor prevalencia. Los lactantes, que también pueden sufrir colonización con uno o ambos microorganismos durante el alumbramiento a través de un canal de parto contagiado. La colonización neonatal no suele persistir, pero en aproximadamente un 10% en niñas en pubertad, e incluso en un porcentaje menor de niños de la misma edad, se dice que presenta esta colonización por parte del ureaplasma. Luego, después de la pubertad, la colonización se debe principalmente en personas con actividad sexual activa. En los adultos
en los grupos sociales de bajo nivel también presentan mayores tasas de colonización, porque los ureaplasmas se suelen cultivar en la vagina de aproximadamente un 80% de las mujeres que son atendidas en una clínica pública tienen mayor posibilidad de contraer ureaplasma, y también las mujeres que son atendidas por un ginecólogo privado mayormente tienen posibilidades con un 50%. En su distribución se dice que es mundial. La enfermedad afecta tanto a hombres como mujeres, niños, adolescentes, adultos jóvenes sexualmente activos. Su prevalencia es máxima en comunidades de nivel socioeconómico bajo. En casi todos los países industrializados, la incidencia ha disminuido en los últimos 20 años o poco más, aunque parece haber vuelto a aumentar desde 1995. El aumento ha sido mayor en un grupo de edad de jóvenes, y las nuevas infecciones tienden a concentrarse en los subgrupos de población de alto riesgo, como lo son los hombres que tienen relaciones homosexuales. Se dice que su reservorio es una enfermedad exclusiva en los seres humanos, como lo decíamos anteriormente, mundial. El mayor reservorio de cepas humanas de ureaplasma es en el tracto genital femenino, siendo especialmente importante la colonización en mujeres embarazadas, que se describe entre un 40 a un 80%. Su periodo de incubación se dice que son de 2 a 7 días, como también del primer día a 6 semanas en cuanto se presentan los síntomas. Su periodo de transmisibilidad se dice que es sexual, por contacto directo de genitales, también por mamá e hija, ya sea por el canal de parto, por vía hematogénea, o sea, cordón umbilical, por infección intrauterina, y también por transfusiones de agujas. Puede durar esto si no se trata a la persona, pero el tratamiento es eficaz y suele interrumpir la transmisibilidad en cuestión de horas. La susceptibilidad se dice que es general. Se han demostrado también anticuerpos humorales y secretorios, pero las cepas de gonococos son antigénicamente heterogéneas y la reinfección es común. Entonces, las mujeres que usan dispositivos intrauterinos tienen mayor riesgo de presentar salpingitis. ¿Qué es salpingitis? Se dice que es una inflamación en las trompas de falopio. En los primeros 3 meses suele haber esto después de la inserción. Entonces, algunas personas con deficiencia de los componentes de complemento son muy susceptibles a la bacteria. El gonococo afecta solamente el epitelio cilíndrico de transición. Por lo tanto, el epitelio vaginal de la mujer adulta es resistente a esta infección, en tanto que el epitelio vaginal prepuberal cilíndrico o de transición quiere decir que es susceptible a esta infección. Su modo de transmisión, como lo decíamos anteriormente, es por medio de la actividad sexual. Su patología del ureaplasma afecta solamente al epitelio cilíndrico y de transición. Entonces, por lo tanto, el epitelio vaginal de la mujer está cubierto por el epitelio escamoso estratificado, que lo hace resistente a la infección, en tanto que el epitelio vaginal cilíndrico de transición es susceptible a ella. El ureaplasma puede estar asociada con el desarrollo de vaginosis bacteriana, enfermedad inflamatoria pélvica, como es la salpingitis, también septicemia posparto y ruptura prematura de membranas. Su cuadro clínico se dice que no presenta síntomas, por lo que las personas que padecen o tienen la bacteria del ureaplasma desconocen si están infectados o no. Más sin embargo, cuando los síntomas tienden a presentarse, incluye el dolor a orinar,
el dolor abdominal, los flujos anormales, también las hemorragias internas de la uretra. Y en las mujeres incluye enrojecimiento o inflamación, secreción genital inusual. También suele haber flujo vaginal blanquecino sin algún dolor, y cuando se multiplica esto con rapidez puede haber una inflamación en la uretra. También causa un 10 a 20% de uretritis noóxica, como lo decíamos al principio, y es más evidente en un hombre que con disuria, con dolor hipogástrico e inflamación de los meatos. Como podemos ver en la imagen, tenemos el pene de un hombre que simula la infección no gonocócica, uretritis no gonocócica. También, como diagnóstico de laboratorio, se dice que tenemos muestra de sangre. La muestra de sangre se inoculará en una disolución de 1,10 en caldo de urea, urea arginina, otro caldo adecuado para el crecimiento de micoplasmas, y se recomienda un volumen de sangre de unos 10 ml, por lo que pueden ser necesarios varios medios viables. Los sistemas automatizados de hemocultivo con monitorización continua del cultivo no son eficaces a la detención del crecimiento de micoplasma humones o ureoplasma. Entonces, en los casos en los que se sospecha la infección por este microorganismo, debe realizarse un subcultivo a ciegas en un medio adecuado para el crecimiento de los micoplasmas. El manejo de la muestra en su recepción en el laboratorio también es importante. Las muestras deben ser correctamente identificadas, comprobando que éstas hayan sido recogidas por los medios adecuados, así como también el tiempo transcurrido desde la toma, y las condiciones también de almacenamiento antes de la recepción del laboratorio. También se deben respetar las condiciones de mantenimiento adecuadas. También se hace un cultivo de ureaplasma, que al crecer y al liberar iones amonio de sus respectivos sustratos, estos producen un cambio de color, ya sea amarillo, naranja o rojo púrpura, que esto se da en 24 horas, excepto en el caso de muestras con títulos más pequeños, en las que el cambio se produce en un término de 48 horas. En el caso de ureaplasma, pues el caldo permanece transparente. Diagnóstico diferencial. Tenemos la vaginitis. La vaginitis tiene diferentes tipos de vaginitis, ya sea infección por candida o infección por tricomonia. Primero vamos a hablar en sí de la vaginitis. Esta también llamada vulvovaginitis, que es una inflamación o una infección en la vagina. También puede afectar la vulva, la parte externa de los genitales de la mujer. Puede causar picazón, dolor, secreción y un mal olor. La vaginitis es común especialmente en las mujeres en edad reproductiva. Por lo general, esto ocurre cuando hay un cambio en el equilibrio de las bacterias o de levaduras que normalmente se encuentran en la vagina. Como decíamos, hay diferentes tipos de vaginitis. Hablemos de la infección por candida o candidiasis. Esta ocurre cuando hay demasiada de esta levadura y crece en la vagina. Este hongo es un hongo que vive en casi todas las partes, incluso en el mismo cuerpo. Podemos tener demasiado crecimiento en la vagina debido a antibióticos, la mujer embarazada, por diabetes, si esta no es tratada. También vamos a hablar sobre la tricomoniasis, que esta es una enfermedad de transmisión sexual llamada AIDS, muy común, causada por la infección transmitida por el parásito protosaurio, llamada también Trichomonas vaginalis,
que los síntomas de esta enfermedad pueden variar. En la mayoría de los hombres y las mujeres pues que tienen este parásito no se sabe si están infectados o no. Puede aumentar el riesgo de contraer o de propagar estas infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, puede causar inflamación genital, que esto hace mucho más fácil infectarte del virus del VIH y transmitirlo a tu pareja sexual. También está la clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria Clamidia trachomatis. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, en el recto y en la garganta. Los hombres también pueden contraer clamidia en la uretra, o sea, en la parte inferior del pene, en el recto y también en la garganta. Se puede contraer clamidia durante el sexo oral, el vaginal, el anal, con alguien que tenga esta infección, y una mujer la puede transmitir hacia su bebé durante el parto. El tratamiento del ureaplasma, se dice que hay ureaplasmas que son resistentes a la tetraciclina, entonces pueden tratarse con eritromicina, mientras que las cepas de Mycoplasma pneumoniae y resistentes a las tetraciclinas también responden a la clindamicina. El tratamiento apropiado microbiológico específico a esta infección que proporciona la cobertura antimicrobiana que causan estos síndromes concretos, pues se deben tratar con doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces al día, 7 días a la semana. También con acitromicina, que serían 10 miligramos de dosis por vía oral, única vía, y también única dosis. Estos dos medicamentos tienen contraindicaciones. La doxiciclina puede ocasionar efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de apetito, picazón en el recto, incluso en la vagina, dolor en la garganta o la garganta inflamada, también lengua inflamada, dolor en la espalda. Puede haber cambios de color de piel, en las cicatrices, en las uñas, en los ojos, incluso en la boca. Y este fármaco está contraindicado en las personas con hipersensibilidad conocida a cualquiera de las tetraciclinas. Luego está la acitromicina, que también está contraindicada en pacientes con antecedentes de reacción alérgica hacia ella o a cualquiera de los antibióticos macrólidos. También se dice que como efecto secundario da diarrea, náusea, vómito, dolor de estómago y de cabeza, falta de energía, pérdida de apetito, como también diarrea intensa, o sea, heces líquidas o ya sea con sangre, que esta puede ocurrir con o sin fiebre, con calambres estomacales, que se da más o menos a los 2 meses o más después del tratamiento. Se dice que cuando ya ocurre este tipo de diarrea, pues tenemos que llamar al médico. Sus complicaciones pueden ser una causa ocasional de epididimitis. Los ureaplasmas son componentes importantes de la compleja flora microbiana que existe en la vaginosis bacteriana, debido a que la vaginosis bacteriana se vincula con la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, los ureaplasmas han sido considerados una causa de infertilidad involuntaria tanto en hombres como en mujeres, aunque existen pruebas convenientes de esta relación. Estos microorganismos se dice que están relacionados con corioamnionitis y con parto prematuro, teniendo así en cuenta la fuerte relación entre los ureaplasma y la vaginosis bacteriana.
que también está relacionada con, como lo decíamos anteriormente, con la corioamnionitis y con el aborto tardío. Es difícil definir un papel independiente de los ureaplasmas en estos trastornos. En neonatos de muy bajo peso se ha demostrado de que los ureaplasmas originan neumonía, difusión respiratoria a largo plazo. Los ureaplasmas se dice que han sido situados en un género diferente debido a su actividad de urasa exclusiva. El metabolismo de la urea también produce amónico. Estas pueden causar artritis reactiva de transmisión sexual, enfermedad de Reiter, y aunque el microorganismo inicial habitual es la trachomanitis. En prevención y control se dice que se basa fundamentalmente en practicar relaciones sexuales sin riesgo, es decir, monogamia mutua con una pareja no infectada, evitar múltiples contactos sexuales o las relaciones sexuales anónimas o casuales, también utilizar condones de manera constante y adecuada con todos los compañeros con el que se practica la actividad sexual, esté contagiado o no esté contagiado de esta dicha enfermedad.